Dos aristas, dos patas, podría decir usted. Una jurídica y otra política. La jurídica, pues ahí está la discusión entre abogados, que a mí me parece muy interesante, pero yo no sé si a los oyentes, a la gente le interese entrar en esas honduras, aunque es el trasfondo del debate. El tema de si aquí tenía o no competencia el Consejo Electoral para formularle cargos al presidente, pero en materia política, Héctor, esto sí genera un salpicón y un terremoto, un huracán, para ponernos a tono con Milton y su paso por la Florida, de unas consecuencias que apenas estamos empezando a mirar y no sabemos qué vaya a pasar. Sí, es una tensión política muy fuerte, Ricardo, que pues a mí francamente me genera algo de preocupación de que pueda escalar. Me preocupa, digamos, los llamados del presidente de la República a la movilización seguidos de esa frase de que le doy la orden a la fuerza pública de no levantar las armas contra el pueblo, porque pues esas dos cosas unidas pues obviamente generan unos riesgos enormes, porque uno dice, bueno, una movilización, una gente que por decir cualquier cosa un día que esté reunido el Consejo Electoral estudiando el tema, se va a protestar al frente del edificio donde sesiona el Consejo Electoral y esas personas, por ejemplo, usan la violencia y digamos atacan el edificio y tal, y la fuerza pública no puede actuar, pues eso sería realmente una situación contra el derecho, porque la fuerza pública tiene el deber de actuar y si el presidente de la República les está dando una orden para que no lo hagan, pues estaría dando una orden contra derecho. Entonces, ese tema de cómo puede escalar ese llamamiento que el presidente de la República hace a sus organizaciones sociales y a la gente que lo apoya, acompañado de la orden que es muy expresa y además que lo hace de forma muy categórica de que le pide a la fuerza pública no levantar las armas contra el pueblo. ¿Eso qué significa, Héctor? Pues es que a mí me queda... Es que significa eso que le estoy diciendo en la práctica, que es, hay unas personas protestando y, por ejemplo, van a usar la violencia, van a meterle candela, digamos, a un edificio, por decirlo de manera clara, pues aparentemente la fuerza pública no podría reaccionar. Y eso, pues obviamente, insisto, sería una orden contra el derecho. Yo espero que estas circunstancias, con esos dos componentes respecto de los cuales el presidente hace tanto énfasis, no escalen, porque eso sí nos pone en una situación de riesgo. Y eso, sí. Y déjeme decir esto, Ricardo, eso sí pone al presidente en la posibilidad de riesgo de un juicio político. Eso sí, la financiación de la campaña no, pero si el presidente de la República, por ejemplo, pasara lo que yo acabo de describir y diera una orden a la fuerza pública de no actuar, eso sí lo pondría, a mi juicio, a las puertas de un juicio político. Entonces esperemos que eso no pase, porque claramente esta inestabilidad política no le conviene al país. Recuerde usted el decreto 1231 que firmó hace muy pocos días el presidente Petro y el ministro de Defensa Iván Velázquez, que va un poco en el mismo sentido, los límites que le impone a la fuerza pública para actuar en caso de azonadas o en caso de daño a bienes inmuebles, que también tiene como última opción el uso eventualmente de armas no letales. 7-9 minutos, hablando de las manifestaciones y hablando de lo que viene, Aurelio, en la Universidad Nacional, ya voy en segundos a la ciudad universitaria, ya se están instalando carpas, hay movilizaciones en curso, hay reuniones de indígenas llamando a las movilizaciones luego de lo que ha dicho el presidente Petro de que hay un golpe de Estado en su contra. Sí, Ricardo, yo esta mañana escuché a Héctor Riveros más temprano y la verdad es que uno no tiene ni que quitarle ni ponerle una coma a la descripción que hizo Héctor comparando lo que ha pasado con los huracanes y con los ciclones. Realmente coincido casi de forma absoluta con lo que Héctor dijo. Aquí había una investigación administrativa, como dice el comunicado hasta ahora, a la campaña del presidente Gustavo Petro, algo que ya se ha hecho con el caso de Iván Duque, algo que se hizo en el caso de Juan Manuel Santos, algo que tiene al borde de la cárcel a Óscar Iván Zuluaga. Es decir, esto tiene antecedentes y la verdad es que la pregunta en últimas es, bueno, una vez sabiendo todos estos elementos, ¿por qué el presidente convierte esto en un ciclón? ¿Por qué lo convierte en un huracán? Es que yo creo que más allá del debate jurídico o de las imprevisibles consecuencias que pueda tener
una movilización que además tampoco hay que decirle a la fuerza pública que no utilice, porque sabemos que la gente tiene, si mañana sale toda Colombia humana a protestar pacíficamente, pues están en todo el ejercicio de su derecho, como lo consagra el artículo 37 de la Constitución. Pero ¿por qué esta connotación, esta avalancha que se desata frente a una investigación que simplemente va en una imputación de cargos que ellos pueden resolver y que podría no pasar nada? A mí me preocupa es que se trate de tirar un velo encima de las pruebas para desvirtuarlas, para digamos, colocarlas, como había dicho el mismo presidente, en la categoría de pruebas chambonas, y entonces desvirtuar la investigación y terminar en el relato de que se trata simplemente de que se quiere tumbar al presidente. Más grave aún que lo que ha pasado es esa intención velada de tratar de tapar la investigación, de tratar de colocar en tela de juicio todo lo que se ha hecho y desvirtuar y quedar en el relato exclusivo de que unas fuerzas ocultas quieren tumbar al presidente. Sí, Luis Ernesto, fíjese, hay algo importante también para explicar aquí, Luis Ernesto, y es que en ningún caso este hecho, la posible violación de topes, podría llevar a una investigación penal contra el presidente de la República. La ley es clara, la ley señala que solamente podría responder penalmente el candidato si hay financiación de la campaña con fuentes prohibidas. Pero la violación de topes no lo toca. Es decir, que en ningún caso, por ningún lado, hay la posibilidad de golpe de Estado de la que habla el presidente de la República. Y adicionalmente señala la ley que solo aplicaría, digamos, esta investigación si es en el marco de los 30 días después de terminada la campaña. En fin, es que la Constitución y la ley han previsto, Ricardo, una serie de medidas de impunidad para los presidentes de Colombia. Eso le puede gustar a la gente o no, pero esa es la realidad. En eso, digamos, lo podemos llamar fuero presidencial, pero es una forma de impunidad para quien ejerce la máxima dignidad del Estado. Y no importa si se llama Gustavo Petro o Álvaro Uribe, cualquiera de ellos tenía exactamente la misma protección constitucional, que establece que el único que puede investigar y sancionar al presidente de la República es el Congreso, a través de su Cámara de Representantes en la Comisión de Investigación y Acusaciones, y después en un juicio político eventualmente en el Senado. Y además, cuando, recordemos, el presidente Álvaro Uribe buscó la reelección, pues se hizo una ley especial justamente para la financiación de las campañas, que es la que hemos escuchado mencionar tanto en estos días, la 996 del 2005, en la cual... Exacto, la 996, que además una Corte Constitucional muy adversa al entonces presidente Álvaro Uribe declaró exequible, es decir, le dio la bendición porque reconoció que era importante tener unas reglas de juego especiales para los que aspiraran a la presidencia, para forma como financiaban sus campañas y cómo se adelantarían las investigaciones contra ellos. Y en esa ley reiteran lo que ya dice la Constitución y dicen, mire, el CNE claro que puede investigar campañas, claro que puede investigar a los gerentes, claro que puede investigar la financiación, esa es su responsabilidad. Lo que no puede hacer es investigar al presidente de la República y mucho menos sancionarlo. Y ahí es donde yo creo, Ricardo, que aunque es un tema jurídico, técnico, pues es un tema de mucho calado, porque lo que hizo ayer el CNE fue involucrar en la investigación al ciudadano Gustavo Petro Rego, que parece, se les olvidó, es el presidente de la República y goza de un fuero integral. Entonces, yo coincido con Héctor y con Aurelio que el camino de la movilización pues es desconocer que el mismo presidente también preside la institucionalidad de este país y tiene una serie de recursos. Primero, defenderse ante la arbitrariedad que comete el CNE con los recursos a los que tiene lugar. Pero adicionalmente, este desafuero lo puede frenar en el Consejo de Estado. En el Consejo de Estado puede presentar el presidente, no tiene que salir a las calles a movilizar, no, puede presentar una demanda en el Consejo de Estado de nulidad a esta decisión del CNE o a las decisiones que llegaran a tomar. ¿Por qué? Porque ese mismo Consejo de Estado ya lo protegió y lo amparó cuando él era alcalde y el ex procurador Ordóñez arbitrariamente lo sacó de su cargo. Es decir, nosotros tenemos que defender la institucionalidad de este país y reconocer que en este caso el CNE comete un desafuero y pues la ahí verdad, está, pero Ricardo, ¿por qué desafuero? Ahí Si está la la ley discusión. le da, la ley pues porque le no da tiene la facultad, competencia. María Consuelo. La ley no le da la no para investigar al presidente. Y lo confirmó. Es que están investigando la campaña. Están investigando la campaña. Y lo dice. De pronto no viste el comunicado, 19. María Consuelo. Claro que sí lo vi. El claro comunicado que sí. dice claramente que están investigando. Leí la ley también. La ley 996 del 2005 dice en el artículo 19 quiénes son los responsables y quiénes
deben responder el gerente, el tesorero y el auditor de la campaña. Y en el artículo 21, la ley lo que dice es que el Consejo Nacional Electoral debe adelantar las investigaciones. Después se compulsarán copias, como dijo el presidente del CNE, si se cumple el debido proceso. Es que a mí me parece muy interesante como ni el mismo presidente tiene una postura clara en esto, porque en su alocución de ayer, la mitad de la alocución es para desmentir las pruebas. Y la otra mitad es para desprestigiar al Consejo Nacional Electoral. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Vamos a desprestigiar al Consejo Nacional Electoral o vamos a controvertir las pruebas? María Consuelo, si todo es como tú dices que es así, la ley dice las cosas que tú dices que dijeron, ¿por qué mencionan al presidente Gustavo Petro? Porque era candidato, por ese pequeño detalle. Yo le leo pero no está mencionado en la ley. El artículo 19 Tú misma acabas de decir que los responsables son el gerente. No quiero que eso se convierta en consultorio jurídico, Héctor. No, lo dice la ley. Le leo el artículo 19. Responsables de la rendición de cuentas. Claro. El gerente de campañas será el responsable de la rendición pública de informes de cuentas de las campañas en las que participen. Punto. El candidato presidencial, ahí lo dice, el gerente, el tesorero y el auditor de las campañas responderán solidariamente por la oportuna presentación de los informes contables y por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas. Cualquier modificación en la designación del gerente, el tesorero, el auditor de las campañas será informada a la autoridad que él era electoral. El candidato en su momento, Ricardo, y entonces ahí además, está la discusión. La ley fue declarada exequible por la Corte Constitucional en el mismo año 2005, y eso también me lo leí, Luis Ernesto. Entonces, esa misma ley, María Consuelo, dice con claridad en el artículo 21 que el ganador de las elecciones, te leo también el artículo, el numeral cuarto, en el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso, no el CNE, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones. Parágrafo. Es que no estamos hablando la denuncia de eso. Por violación de los topes de la campaña deberá ser presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la elección presidencial, cosa que no ocurrió, que no ocurrió para este pues caso. En ese momento, el CNE no está investigando fundamentado en lo que la ley establece y por eso también se extralimita, porque está investigando no a cualquier candidato, está investigando al ganador de las elecciones. 7-18, Héctor. El punto aquí hay una fase para controvertir las pruebas. El presidente ayer en su alocución empezó con esa fase, pero a renglón seguido empieza a desprestigiar, a decir que son magistrados prepagos a convocar a que incendien el país, en fin, eso mire, es que ya son consecuencias políticas. Aquí hay unos temas, digamos, que son hay fuente de derecho para que ellos investiguen la ley y la respuesta es no. A mí me parece que sí. Es no. A mí me parece que sí, y al Consejo de Estado también le pareció que sí. En contra del presidente de la República, la respuesta es no. Al Consejo de Estado también le pareció que sí. Su respuesta es no, pero al Consejo de Estado le pareció que sí. Y están cumpliendo, el Consejo Nacional Electoral está cumpliendo con lo que le dice la ley, que es investigar. Porque el tema de las responsabilidades vendrá en la Cámara. En la Cámara de Representantes cuando se compulsen las copias. Lo que pasa es que hay que surtir un trámite anterior, que es controvertir las pruebas, que es precisamente defenderse, que es dictaminar. Es que hasta ahora lo que hay es un pliego en todo caso, Ricardo. Pero mire cómo es de difícil la argumentación. La razón por la cual están llamando a Gustavo Petro supuestamente es porque la ley dice, efectivamente lo dice en un texto además técnicamente muy mal hecho, que dice que el candidato y otros tal vez, pero el candidato son responsables solidariamente. Sin embargo, en la argumentación, María Consuelo dice, las responsabilidades ya las derivará la Cámara de Representantes. Al fin, ¿lo están llamando porque es responsable solidariamente o las responsabilidades las determina la Cámara? Hay una contradicción en el argumento. Hay una contradicción en el argumento. No hay ninguna contradicción. A mí me parece que es tan claro como lo explicó el presidente del Consejo Nacional Electoral. O la Cámara o el Consejo Electoral el Consejo Electoral tiene competencia porque el presidente es responsable solidariamente, o
las responsabilidades las determina la Cámara. Pero en todo caso, Ricardo, pero segundo, déjeme decir una cosa que es muy jurídica, Ricardo, pero yo creo que es absolutamente determinante en el asunto. Nos estamos metiendo en un asunto que puede resultar aburrido para los oyentes. Pero déjeme decir, hay una cosa que es determinante para el asunto, que es, ¿qué es eso de que uno es responsable solidariamente? Mire, en el derecho sancionatorio, cualquiera que sea, disciplinario, penal, fiscal, lo que usted sea, una multa de tránsito, no hay responsabilidades solidarias. La responsabilidad es personal de quien incurre en la conducta. No, si Ricardo mata a alguien, no puede haber un responsable solidario. No es que yo soy responsable solidario porque, por ejemplo, yo le dije que lo matara o porque lo escondí después de que lo mató o lo que fuera. Es un enorme error técnico pretender que hay responsabilidades solidariades en procesos sancionatorios. Pero Ricardo, las responsabilidades solidarias son patrimoniales. Si Ricardo debe 1.000 millones de pesos y yo soy responsable solidariamente con él, me pueden cobrar los 1.000 millones de pesos a mí. La sanción administrativa. Es la sanción administrativa. Usted se está respondiendo, Héctor. Usted se está respondiendo, pero además, tal vez no me oyeron y no voy a molestar a los oyentes con el tema, pero ha estado difícil la conversación. ¿Por qué no se lo dijo a la Corte en su momento? Cuando la declaró exequible. La Corte, es que la expresión responsable solidario pues no es contraria a la Constitución, pero de ahí no se puede derivar que en el procedimiento sancionatorio, insisto, cualquiera que sea la naturaleza de un proceso sancionatorio, hay responsable solidario. Eso rompe con los principios básicos del derecho, porque la responsabilidad en el proceso sancionatorio es absolutamente personal. Bueno, salgámonos de los incisos y de las leyes, Andrés, porque esto tiene también unas consecuencias políticas serias. Sí, claro, en todo caso. ¿Se acabó el gobierno? ¿Será que nos metemos en campaña? Ya voy con Felipe García porque la Universidad Nacional de Bogotá está llena de manifestantes con carpas que van a salir a las calles a apoyar al presidente de la República ante el llamado y ante lo que él considera un golpe de Estado. 722, Andrés. Claro, sí, mire, yo en el fondo creo, Ricardo, yo creo que muy en el fondo el presidente sabe que aquí no hay ningún golpe de Estado. Incluso si él cree que el Consejo Electoral está violando la ley y todas esas cosas, él sabe que esto no va a llegar de ninguna manera al punto de destituirlo ni nada por el estilo. Yo creo que al respecto el presidente es perfectamente consciente. Pero ¿qué pasa, Ricardo? Este ejercicio de llamado a la movilización, este ejercicio de victimización y este ejercicio de construir una narrativa heroica sobre sí mismo, póngase a pensar, es lo único que le queda al presidente frente a los resultados de su gobierno, frente a las frustraciones que se han venido acumulando de lo que era el proyecto del cambio. El presidente llega a la presidencia en 2022 convencido de que detrás de él hay una gran fuerza, como una marejada popular que va a salir a las calles y se va a manifestar, y así todas sus reformas, todos sus proyectos van a ser empujados por esa gran marejada popular. En la medida en que esas cosas no han ocurrido y que el gobierno ha terminado simplemente como cualquier otro gobierno, administrando un día a día lleno de problemas, lleno de dificultades, escándalos, etcétera. Si usted tiene un proyecto como el que tenía el presidente, lo único que le queda, Ricardo, es construir una narrativa de victimización, una narrativa heroica. Mire, todas esas referencias recientes a Allende, poner un retrato de Allende en la Casa de Nariño, en las redes sociales entre los partidarios del presidente, narrativa ha venido creciendo en los últimos años. Que la vida de él poco valía, que él iba hasta donde el pueblo dijera. Es eso, es la idea de Y fíjese que si usted de una u otra manera está fracasando en sus propósitos y en sus propósitos de gobierno, una salida honrosa y una salida muy, muy expedita para eso es declararse víctima y construir una narrativa heroica. Igual las oligarquías no me dejaron gobernar, las oligarquías y sus siervos, como dice ayer en Twitter uno de los más cercanos amigos del presidente, no me dejaron gobernar, no me dejaron hacer nada, se opusieron a la voluntad del pueblo, etcétera, etcétera. Y esa narrativa naturalmente hay receptores. Usted veía ayer a todos los por ejemplo, de gente de la izquierda europea, Monedero, que es un defensor a sueldo de la dictadura de Maduro, también replicando. Ese es un nicho, ese sí es la gente que trabaja con él.
Irene Montero, en fin, eso tiene algunos oídos. Ahí están, según usted nos acaba de contar, están preparando. De los colombianos se creen el cuento. Pues yo no sé si se cree en ese cuento. O sea, la favorabilidad del presidente no necesariamente coincide con creer o apoyar o suscribir absolutamente todas las cosas que diga el presidente. Entonces yo no sé si el 30% de los colombianos cree esa historia del golpe o no. Yo francamente creo que no. Creo que eso es más bien minoritario. Seguramente vamos a ver manifestaciones, seguramente habrá movilizaciones. No sé, yo no creo que alcancen el nivel que el presidente espera, y por eso mi preocupación, Ricardo, hacia el futuro es cómo escala esto. Porque si esto no le sale bien al presidente, o sea, si no se produce esa especie de gran levantamiento popular que él está esperando, ¿qué viene después? En esa lógica de la Ricardo, victimización, mire, y de la narrativa heroica. Eso en particular es mi preocupación, pues, porque todavía faltan 2 años. Lo que tiene que pasar, Ricardo, es que se respeten las instituciones y que esperemos, Ricardo, a que avancen las investigaciones y que se entablen los recursos de ley correspondientes. Luis Ernesto, 7:26. Ricardo, tengo a la magistrada Alba Lucía Velázquez en línea. Hoy presidente en segundos de la los República. Deportes, en segundos el padre Alberto Linero. Muy corto, Luis Ernesto, por favor. El presidente es hoy presidente de la República por la arbitrariedad que cometió Alejandro Ordóñez y porque supo cómo convertir eso en votos y capitalizarlo políticamente. La arbitrariedad, torpeza diría más que arbitrariedad, que cometió el CNE, lo va a capitalizar, porque de ese proceso no va a pasar nada. El 19 de agosto del próximo año vencen los términos, caduca la facultad del CNE de sancionarlo y ahí se va a quedar esa investigación, no va a pasar absolutamente nada en lo jurídico. Ustedes? No va a pasar absolutamente. Yo no estoy sufriendo, yo no estoy sufriendo. Lo que pasa es que por lo menos trato de hacer un análisis riguroso en lo jurídico. Y cuando eso pase, lo que se le está dando es munición a la campaña del presidente. 727. Y va a pasar lo mismo que en Bogotá. Lo que no se hizo en Bogotá, a todo el mundo se le olvidó porque todo se trataba de movilización. Y ahorita, lamentablemente para el país, la incompetencia del gobierno otra vez va a quedar diluida en esto. El presidente en campaña, el gobierno en campaña. Álvaro, 727. Ricardo, aquí no estamos sufriendo sino analizando, porque pues es nuestra función. Por ejemplo, que si se está violando el fuero presidencial, y es evidente que sí, el fuero presidencial no es relativo, es total. ¿Por qué la tienen la mayoría de los países? Pues para evitar que la estabilidad del Estado quede en manos de procesos judiciales y administrativos que, si se permiten, obviamente los enemigos políticos van a tratar de iniciar como están haciendo acá. Por eso es que es el único ciudadano a quien juzga el Congreso, el presidente de la República. Y este proceso es complejo, tiene 2 etapas. Va a desembocar en una investigación en el Congreso que puede quitarle la investidura al presidente. No se agota con sanción administrativa, como dicen algunos, de que se preocupan que es solo administrativo. No es solo administrativo, porque va a tener una segunda etapa. Así como en el Congreso la Cámara investiga y el Senado condena, aquí va a haber esas 2 etapas. Pero la pregunta es ¿por qué se comete semejante exabrupto legal? Pues por razones políticas. Esta es una investigación política porque la hace un tribunal político, no jurídico, que toma una decisión política, no jurídica. Pero los hechos son objetivos, Álvaro, políticos. Se volaron los topes. Y el Consejo de Estado ya se pronunció. Eso es otra cosa, estamos hablando de investigar al presidente de la República. Entonces se pregunta uno por qué están cometiendo semejante barbaridad jurídica y semejante torpeza política. Porque es que el sistema político con Petro no para de equivocarse, se ha equivocado siempre. A punta de equivocaciones le pavimentaron la llegada a la presidencia de la República. Y otra vez están viendo a ver cómo lo viabilizan políticamente para la próxima elección. Porque obviamente si esto desemboca en un juicio político, como muy seguramente va a desembocar, y ya vimos qué pasa en Perú, y en Brasil, y en Ecuador. No entiendo por qué, pues, Álvaro, ¿cree usted que esto va a terminar en un juicio político si no presume que es verdad? Sí, muy seguramente el Consejo de Estado, si no tiene límites y tiene intención política, y los magistrados representan los partidos a quienes derrotó Petro, el Consejo Electoral. Consejo Electoral, van a condenarlo. Sí. Con una sanción administrativa, sí. Y eso va a ir a la Cámara de Representantes y allá van a intentar un juicio político, porque eso es la intención de esto. Álvaro. Y ese juicio político solo le va a beneficiar a Petro, porque va a decir lo evidente, la verdad que es un sistema político que no veo una posibilidad, que como en el caso de como el caso de la Procuraduría con Ordóñez, quiere sacarlo ilegalmente, y es otro suicidio, otra torpeza que comete el sistema político con Petro. 7:30. Si no hubieran cometido tantos errores en el gobierno Duque,
la llegada al poder de Petro no habría sido tan fácil, pero enceguecidos, petrificados, caen en un juego de polarización extrema. Este es lo máximo, y ese juego no le conviene al sistema político sino a Petro. Entonces otra vez estos políticos representantes de partidos que no mueven reformas, que están paralizados, que están dedicados al clientelismo, solo recurren a quedarse con 7:30 salidas de estas que son ilegales. No van a lograr sacar a Petro, van a lograr fortalecer a Petro. En mi opinión, lo que dice la ley es que están cumpliendo con su trabajo. 7:31, magistrada Alba Lucía Velázquez, buenos días, del Consejo